Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy la presentación referente a la situación de la farmacovigilancia en Bolivia. O sea, cómo nosotros en nuestro país estamos llevando adelante o qué es, en qué nos basamos, ¿no es cierto? Recordemos que la farmacovigilancia es un tema que se le ha dado más impulso a través de la resolución ministerial emitida el 2011, que ya les voy a ir comentando más adelante, que habla sobre el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Se le ha dado un poco más de impulso, a través de esta normativa, ¿no es cierto? Se ha ido colocando algunos parámetros de referencia y quiénes iban a ser los actores de este trabajo, que era el tema de farmacovigilancia. Entonces, yo voy a partir el tema de un poco manifestarles a partir de este corte de gestión que seguía el 2011 para adelante. ¿Cómo lo hemos ido viviendo en nuestro país y cómo se ha ido asentando hasta la fecha el tema de farmacovigilancia? Bueno, primero es una tarea que después, bueno, el 2011 se formó el sistema de farmacovigilancia, pero el 2016, ¿no es cierto? Una vez creada la AGMET, que antes era UNIMED, la AGMET asume estas responsabilidades en torno a la tarea de la farmacovigilancia, porque está dentro de lo que ha significado las atribuciones o funciones o la responsabilidad que ha sido otorgado por el Decreto Supremo de creación de la AGMET, ¿no es cierto?, en la que señala, vigila, controla, fiscaliza la producción, fabricación, exportación, etcétera, ¿no? O sea, principalmente vigila y controla. Entonces, los mecanismos son los que se han ido articulando en función a la norma del sistema de farmacovigilancia. Pero, ¿quién iba a ser el ente que va a articular, que va a poder viabilizar este tema? Era la AGM, la Agencia Estatal del Medicamento y Tecnología, a través, ¿no es cierto?, de la conformación de ciertos comités que mañana van a ir hablando esta conformación, la aplicación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, cómo se ha aplicado en el tema de la conformación de un comité nacional, los comités departamentales, los comités, ¿no es cierto?, de farmacovigilancia en los diferentes responsables, porque el alcance de este tema de la farmacovigilancia no solamente se limita al ente regulador, que sería a la AGMED, o los entes reguladores departamentales, los sedes departamentales, sino que su acción de este sistema de farmacovigilancia se aplica a otros actores más, como ser los laboratorios industriales, las empresas importadoras de medicamentos, las distribuidoras, los establecimientos farmacéuticos públicos, estatales, privados, los profesionales en salud, estos establecimientos, las personas naturales jurídicas, ¿no es cierto?, que también están incluidos, sean estos, bueno, que están organizados o sean estos en instituciones públicas o privadas, están todos, ¿no es cierto?, están todos involucrados en el tema de farmacovigilancia. Obviamente, aquí los actores son diversos, es un cuerpo colegiado, ¿no es cierto? Pero principalmente en el manejo de medicamentos, lo dice la ley 1037, está sujeto a el profesional químico farmacéutico, que obviamente tiene ahí otros actores que están en torno a esto, van a conformar, ¿no es cierto?, los comités ligados a un comité de farmacoterapéutico incluso, lo que se llevan del brazo en las instituciones para ver, digamos, y encontrar cuando haya las alertas correspondientes en cada institución. Pero bueno, no les vamos a ir paso por paso, les voy a ir un poco comentando algunas cosas, pero les quería mencionar que está ligado a esto el tema de farmacovigilancia a partir del 2011. Ese es el alcance, ¿no es cierto?, al que contempla esta normativa en relación al alcance, digamos, de quienes van a actuar en el tema de hacer farmacovigilancia en nuestro país. Este es uno de los parámetros. El otro es que tiene una base legal este Sistema Nacional de Farmacovigilancia, ¿no es cierto?, que no solamente está constituida
en una normativa como la ley 1737 o su reglamentación, la 25235, sino que también esta conlleva a nuestra Constitución Política de Estado. Esta es la madre de todo, ¿no es cierto?, en el tema de lo que significa farmacovigilancia. Establecida en su artículo 39, artículo 39, ¿no es cierto? Bueno, aquí está la resolución del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, la 170, del 23 de febrero de 2011. También está establecida en la Constitución Política del artículo 37, el numeral 1, ¿no es cierto?, donde establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar el derecho a la salud. Obviamente, cuando se habla del derecho a la salud, obviamente no es agarrar y decir, bueno, aquí les damos el plantel médico para su atención, que les haga el diagnóstico y aquí está el tratamiento. Entonces vaya cualquier medicamento y dejarlo que consuma el paciente, sino que hay que hacer el seguimiento. Hay que realizar el seguimiento de la posible reacción que pueda surgir, ¿no es cierto?, en torno al consumo o al consumir estos medicamentos sobre la base del diagnóstico que podría presentar el otro. Entonces, fíjense, la tarea no es solamente del profesional farmacéutico a la hora de dispensar, sino que también esto viene desde el diagnóstico clínico que ejerce el médico tratante, ¿no es cierto?, hasta la dispensación del medicamento y obviamente el consumo del mismo medicamento y observar al paciente. Esto no solamente debe ocurrir, ¿no es cierto?, en el tema de, ¿cómo se llama?, en el tema de un centro hospitalario, ¿no es cierto?, sino que también en función a los consultorios privados. El médico tratante de un consultorio privado también puede hacer farmacovigilancia, puede hacer el seguimiento, ¿no es cierto?, a la reacción de un medicamento frente al tratamiento que estaría proponiendo el médico tratante hacia su paciente. Y segundo, esta receta que emerge, este consultorio privado va a llegar, ¿no es cierto?, a una farmacia. Y esta farmacia es que a la hora de ser dispensado por el profesional farmacéutico, es quien también tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento, porque muchas de las farmacias, exceptuando, digamos, las que están en el centro, pero las farmacias de barrio son las más involucradas en este tema. Por eso es que la responsabilidad, ¿no es cierto?, es de todas las personas. Porque el farmacéutico a la hora de dispensar puede hacer el seguimiento, ¿no es cierto?, de cuál ha sido su reacción del medicamento al paciente. Uno. Dos, ¿cómo se genera este seguimiento? No solamente es por el tema de que se le está dando una receta y ya, bueno, va a la farmacia, le dispensa el medicamento, sino que recordemos que la ley 1737 y su reglamentación establece que la prescripción de los medicamentos tiene que ser bajo receta médica, o sea, y además, ¿no es cierto?, con eh, la dispensa tiene que ser con nombre genérico y no comercial. Entonces, cuando llega la receta a una farmacia, el profesional farmacéutico puede dar de diferentes líneas y de diferentes procedencias. Entonces, eso permite, ¿no es cierto?, hacer un seguimiento múltiple, no solamente de una sola línea, sino de diferentes líneas. Entonces, por eso es importante, también les decía, y recalco y remarco, que la atención de una farmacia unipersonal, ya sea unipersonal o sea de cadena, tiene amplia responsabilidad en el profesional farmacéutico, porque es quien, bajo su responsabilidad y bajo su formación académica, va a poder realizar y desplegarse en este seguimiento, ¿no es cierto?, hacia el paciente en términos de ver una reacción adversa o alguna respuesta colateral que pueda tener este medicamento en su paciente. Entonces, está establecido en este artículo 37, ¿no es cierto?, señalado, que es una obligación del Estado. El artículo 40 y 41 establece el Estado garantizar la participación de la población organizada en la toma de decisiones y la gestión de todo el sistema público, que también se enmarca en lo que significa el manejo, ¿no es cierto?, de lo que significa los medicamentos. Yo recuerdo que en algún momento, bueno, no en algún, en muchos momentos, en muchas circunstancias, no solamente cuando me visitan a la oficina y me dicen, tenemos este problema, estos medicamentos de tal procedencia no tienen una buena reacción como sociedad, no como profesionales médicos.
O como cuando estamos antes del 1 de mayo, ¿no es cierto? Siempre llega la petición de la Central Obrera Boliviana, su pliego petitorio, y entre ellos, ¿no es cierto? Siempre ha estado presente el tema de que se va adquiriendo medicamentos de procedencia, de esta procedencia, bueno, que no es de buena calidad, o señalan ciertos productos de ciertas procedencias. Entonces, ahí nos piden una respuesta como autoridad reguladora. Pero ya les decía que la responsabilidad no es solamente de la autoridad reguladora, sino también la respuesta está en torno a todos los actores, la sociedad, el tema de las importadoras, distribuidoras, establecimientos farmacéuticos, públicos, estatales, ¿no es cierto?, privados, etcétera. Entonces, la responsabilidad en todo en conjunto. Pero ahí hay que marcar cierto parámetro. ¿Cómo es que nosotros, bueno, esa sociedad, cómo se involucra en esta toma de decisión? Es decir, este medicamento no está dando resultado o este medicamento tiene esta repercusión. Hoy por hoy hay una corriente, ¿no es cierto?, de conformación de sociedades, de familiares en torno a una patología y al consumo de cierto medicamento, ¿no es cierto?, de cierta línea. Entonces indican de que esta línea no queremos que lo traten con este medicamento. O sea, ¿por qué? Porque no hay una reacción adversa o se está provocando esta situación. Entonces, ahí hay la acción, el tema a la hora de la toma de decisión. Ellos sugieren, ¿no es cierto?, de que no se pueda admitir en el mercado este producto. Obviamente, dentro de lo que significa el tema de la normativa, hay varios factores, ¿no es cierto?, que tenemos que tomar antes de sacar un producto del mercado. No se puede sacar eh, porque alguien nos lo está mencionando, sino hay que hacer toda una trazabilidad. Y es otro tema, es otro punto que hoy también vamos a tocar en cierta forma para ver, digamos, cómo se tiene que hacer el manejo de esto de farmacovigilancia en nuestro vida, cómo se está desarrollando en la actualidad este tema de farmacovigilancia. La ley 1737, bueno, hemos hablado de la Constitución Política del Estado actual, ¿no es cierto?, la plurinacional, y está ligada bueno, esos eran los artículos que señalaban a la Constitución para indicarnos de quiénes son los actores y quiénes están inmersos dentro de esto. Otro de las normas vigentes en nuestro país, sobre la que está girando en el torno al manejo, digamos, de farmacovigilancia en nuestro país, es ya lo que había mencionado hace rato, la ley 1737, ¿no es cierto?, que en su artículo 3 establece, ¿no es cierto?, principalmente el inciso A del artículo 3. Dice, garantizará medicamentos que van a tener calidad y eficacia comprobada. Es uno de los primeros parámetros, ¿no es cierto? Esta calidad y eficacia comprobada, ¿no es cierto?, atraviesa dos etapas principales. Una primera etapa a la hora de hacer su registro sanitario y una segunda etapa en el tema de, ¿no es cierto?, el seguimiento que hace la autoridad reguladora en función al momento o en el tiempo en lo que significa la comercialización de productos en nuestro país. Entonces, esta calidad y eficacia, ¿no es cierto?, dice también este artículo, tiene que preservar la relación beneficios-riesgo, pero que no sea favorable a la salud. Entonces, son parámetros que se toman en cuenta a la hora de la toma de decisión. ¿Dónde se va a tomar esta decisión en el análisis antes del registro sanitario? Es en la Comisión Farmacológica Nacional. Ya les voy a ir comentando más adelante. Este mismo artículo, inciso D, ¿no es cierto?, de la ley 1737, establece, ¿no es cierto?, dice establecer normas para la creación de un sistema de farmacovigilancia de uso racional de información sobre el medicamento. Recuerden que nuestra ley del medicamento es de hace 26 años. O sea, quiere decir que este inciso ya el 2011 se habría ya establecido, ¿no es cierto?, se habría creado el sistema nacional de farmacovigilancia. Entonces, se habría cumplido, digamos, este inciso, ¿no es cierto?, en relación a la 1737. Bueno, tenemos, les decía, tenemos el artículo 56 de la misma ley del medicamento. Nuevamente hablamos, ¿no es cierto?,
que este artículo 56 establece la vigilancia obligada de todos los medicamentos post-comercialización, lo que hace rato mencionado. Una vez que ha sido autorizado el medicamento para que ingrese al mercado nacional, ¿no es cierto? La autoridad reguladora hará el seguimiento, primero, a través de muestreos ya como autoridad reguladora, pero también, ¿no es cierto?, estará atento a un seguimiento en las diferentes instituciones que manejan el medicamento para su tratamiento. Es decir, en los centros en los centros de salud, ¿no es cierto?, en los seguros de corto plazo, en los hospitales, quienes tienen la responsabilidad también hacernos conocer si hubiera una alerta en cuanto a una reacción adversa o a un fallo terapéutico. Pero no solamente la otra reguladora tiene que estar alerta a aquellos, sino que también, ¿no es cierto?, a estas instituciones, sino que también a los laboratorios industriales, a las importadoras, a las distribuidoras. No sé cuántos están en sala, pero que sí son parte de las empresas importadoras, de las distribuidoras, y saben ellos que, ¿no es cierto?, se ha sacado una circular en la que se solicita el cumplimiento de este artículo y además de que tengan que reportar, ¿no es cierto? Primero, la conformación de sus comités de farmacovigilancia a la autoridad reguladora, en este caso a la AGM. Y segundo, que este comité de farmacovigilancia de cada institución emita ciertos informes periódicos en relación a que si hubieran encontrado, ¿no es cierto?, alguna alerta en cuanto a el seguimiento a una respuesta, a una reacción adversa y algún medicamento que estaría comercializando la misma empresa. Es decir, que la responsabilidad no solamente, les decía, es de la autoridad reguladora, sino que también de las empresas. Muchas de las empresas en la actualidad han cumplido esta tarea y siguen cumpliéndola. Recibimos cada semana estos reportes, estos envíos, estas alertas, estos anuncios de posibles reacciones adversas y el seguimiento correspondiente. Eso es importante para la Autoridad Reguladora Nacional porque es esta la que va a través de su Comité Nacional, la que empieza, ¿no es cierto?, a consolidar esta información que es valedera para, ¿no es cierto?, los cometidos más adelante, que ya les vamos a ir hablando. Es decir, a través de esta información, nosotros vamos a hacer la trazabilidad y obviamente hacer el seguimiento correspondiente en cada uno de los casos. Bueno, vayamos adelante. El artículo 108 del reglamento, en este caso ya no de la ley, sino del reglamento de la 25235, nos establece, ¿no es cierto?, las funciones y acciones y finalidades relativas a la farmacovigilancia. ¿Quiénes van a cumplir? Hace rato lo había mencionado, la Comisión Farmacológica Nacional. ¿Quiénes conforman la Comisión Farmacológica? No solamente, fíjense, en este caso no solamente es la AGM, sino que también está el Colegio Médico, el Colegio de Farmacia y Bioquímica de Bolivia, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNSA, la ASUS y la Facultad de Medicina de la UNSA. Fíjense, son 6 entidades las que participan, ¿no es cierto?, de la Comisión Farmacológica Nacional. Hoy por hoy, este tema de la farmacovigilancia, muchas veces la Comisión recomienda y establece ciertos criterios para que se realicen, ¿no es cierto?, un seguimiento, una farmacovigilancia a todos los medicamentos que son aprobados con avales en esta comisión. Es por eso que esta Comisión Farmacológica Nacional, que en algún caso, ¿no es cierto?, solicita ciertos requisitos, como el tema de costo-beneficio, ¿no es cierto?, que en algún caso algunas empresas indicaban de que no, pero eso no está en la normativa, pero sí está en la normativa y establece que la Comisión Farmacológica Nacional también puede solicitar esta información. Por esta razón también es muy crítica y muy analizadora
en el tema en la parte técnico-científica, la Comisión Farmacológica Nacional, a fin de establecer, ¿no es cierto?, la aprobación del aval correspondiente a la solicitud. Para esto, es bien rígida en el tema de la exigencia de los estudios clínicos, preclínicos y clínicos, primera, segunda, tercera fase. Además, no solamente que sean estudios así, sino que también sean indexadas en revistas internacionales reconocidas. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, a la hora de solicitar el tema de el aval y un registro sanitario en nuestro país, porque actualmente trabaja de esta forma la Comisión Farmacológica Nacional. La otra de las tareas, ¿no es cierto?, que estaba encomendada en este decreto 25235 del 2018, era el tema, ¿no es cierto?, que señala a colación del artículo 108, el Ministerio de Salud y Previsión Social, que entonces se llamaba, ahora se llama Ministerio de Salud y Deportes, dice, reglamentará las funciones nacionales de propaganda de farmacovigilancia. Ya con la aprobación de esta normativa del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, está establecido las funciones del Comité Nacional, del Comité Departamental y obviamente de los comités que se van formando en todas las instituciones que habíamos indicado un momento atrás. ¿Cuáles son los componentes de los medicamentos y las finalidades? Perdón. El primero la primera finalidad, ¿no es cierto?, sería efectuar el seguimiento necesario con el fin de obtener datos precisos sobre la relación entre las reacciones adversas observadas y los medicamentos presuntamente causantes de la misma. En la actualidad, se hace una serie de trazabilidades en torno a diferentes aspectos. Les decía primero en el orden de los reportes que realizan las mismas empresas y hacemos una consolidación de esta información para verificar, ¿no es cierto?, estas reacciones adversas que podrían, bueno, las alertas de una posible reacción adversa que podría haber surgido en torno a este medicamento y las causas, las causalidades de estas reacciones adversas. Y tiene varias aristas. Van a hablarlo este tema, esta parte con el doctor Cáceres, tal vez de pronto un poquito más minucioso, pero que también quiero mencionarles que esto está adherido a lo que hoy nosotros manejamos, el tema de las trazabilidades. Porque no solamente nos quedamos o se queda la autoridad reguladora con la información remitida por la empresa, sino que se hace un cruce con el tema de algunas advertencias internacionales, se hace la trazabilidad con algunas advertencias nacionales que podrían haber surgido no solamente por la empresa, sino que también por los hospitales. En torno a nuestro país, ¿no es cierto? El año pasado se ha establecido este instructivo. Las empresas eh, eh, acreditaron, ¿no es cierto?, sus comités de farmacovigilancia, como también los diferentes centros hospitalarios. Pero lo que ocurre aquí no es muchas veces, no están todos los hospitales ni el sistema de seguro a corto plazo involucrado en este tema. No está todo. Yo he estado haciendo justamente por un medicamento que surgió como denuncia de una reacción adversa, ¿no es cierto? Y que otra autoridad nos consultaba y nos decía cuál es el criterio técnico de la autoridad reguladora frente a esto, porque necesitamos saber eh, para el tema de, de ver qué vamos a hacer con la parte económica,
porque nos concierne a nosotros, porque nosotros hemos sido los que hemos financiado la adquisición. Entonces, nos toca a nosotros hacer un esquema de trazabilidad, que no solamente está con el tema del seguimiento, además de que ha habido un reporte de 2 hospitales, ¿no es cierto? Pero ahí se marca el otro aspecto, que, que no solamente es ese producto que ha estado en ese hospital, sino que también tenemos que ver a qué otros hospitales ha llegado el mismo lote y el mismo producto, o que sea con diferente lote, pero que haya llegado al territorio nacional y que haya sido distribuido a diferentes hospitales. Para nosotros es importante conocer estos datos a fin de tener certeza y obviamente la toma de decisión final, porque no solamente es el tema de agarrar y decir, bueno, hay una, una alerta que nos menciona tal institución y aquí está, es una reacción adversa, sino que también nosotros tenemos que hacer nuestra propia trazabilidad y tener la certeza de que es todo el lote o es una parte, porque puede ser que esta reacción adversa no pueda deberse, ¿no es cierto?, al, 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 al producto de fabricación, o desde la fabricación, o, ¿no es cierto?, que haya sido de la empresa en el momento de hacer la importación o de su almacenaje en la, en su almacén de la empresa importadora, sino que puede deberse, ¿no es cierto?, a los que están después del almacén de la empresa importadora. Es decir, el mecanismo de transporte, ¿sí? ¿Cuál ha sido el transporte que ha podido atravesar, ¿no es cierto?, hasta llegar a los almacenes de la otra institución, sea una farmacia privada, sea una farmacia eh, unipersonal, cadena o institucional, ¿sí? Y propiamente en cada una de estas instituciones, cómo ha sido el tema del almacenaje y el manejo, la conservación de este producto en estos lugares. Entonces, son factores, ¿no es cierto?, que se toman en cuenta para una toma de decisión, porque a veces nosotros siempre empezamos a girar en torno a ¿qué? En torno a señalar de que este producto no está dando una reacción o tiene una reacción, le ha provocado una reacción. Ese es un primer parámetro que tomamos ahora. Es decir, la trazabilidad, de decir cómo ha sido el manejo del medicamento, si se ha roto la cadena de suministro o no se ha roto la cadena de suministro. Ese es un primer parámetro. Y el otro parámetro que se toma en cuenta aquí, ¿no es cierto?, más allá de la cadena de suministro, es el tema del uso del medicamento. ¿Cómo ha sido la administración del medicamento? Y ahí, cuando hablamos de cómo ha sido eh, el uso del medicamento, desglosamos, ¿no es cierto?, en el análisis en otras 2 etapas. Una primera, ¿no es cierto?, el tema del profesional que está haciendo la administración, está realizando la administración del medicamento, y por el otro lado, ¿no es cierto?, el tema de ver si ha habido un otro medicamento que pueda haberse contrapuesto, ¿no es cierto?, o haya provocado una reacción adversa. Y esto está establecido, ¿no es cierto?, en un análisis de lo que va a significar las historias clínicas de los pacientes que podían haber sido, ¿no es cierto?, los que habrían adquirido una reacción adversa en cuanto ha sido administrado un medicamento. Entonces, son 2 escenarios que se presentan aquí para el tema del debate y de la discusión. Eso es lo que asentamos hoy por hoy, ¿no es cierto?, en lo que significa el ente regulador, y eso es lo que más o menos empezamos a inducir en lo que significa la farmacovigilancia en torno a centros hospitalarios en cuanto a
instituciones del seguro a corto plazo para que también hagan este tipo de análisis a la hora, ¿no es cierto?, de establecer que un medicamento podría haber provocado una reacción adversa. Esto les menciono porque hay un objetivo principal que nosotros debemos de, un objetivo principal que debemos de enfocar en torno a lo que significa farmacovigilancia. Por eso es que les menciono que esta trayectoria está, ¿no es cierto?, sujeta a este objetivo que es vigilar la seguridad que ofrece el uso de un medicamento sobre la población o sobre, bueno, sobre la población, pero que nos permita, ¿no es cierto?, tener información oportuna para la toma de decisión, ¿no es cierto? Para esto hacemos todo este trabajo de detección, recolección de esta información, ya sea clínica o de la cadena de suministro, ¿no es cierto? Su evaluación o su análisis y evaluación de estas informaciones recolectadas. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos una decisión y, en su caso, ¿no es cierto?, hagamos la prevención. Sí, la parte de la prevención. Entonces, para eso es importante esta tarea, ¿no es cierto?, de la trazabilidad en torno a una posible reacción adversa, ¿no es cierto? Y obviamente aquí una reacción adversa de un medicamento y que de pronto podamos ir o confirmando o descartando en el camino. Entonces, ahí la tarea no es solo, les decía, de la autoridad reguladora, sino que también es información que tiene que otorgarnos tanto los profesionales farmacéuticos dentro de lo que significa la cadena de suministros. También está el tema de los profesionales médicos tratantes. Sin su tarea, sin su información y sin su aporte en el tema del seguimiento, una vez tratado el paciente con estos medicamentos, ¿no es cierto?, puedan ayudarnos. En algún caso, ¿no es cierto?, en algún caso, ha existido que se mencionaba las reacciones adversas, pero se ha encontrado que en algunos otros hospitales no había esta reacción adversa, solamente era en un hospital y no eran en el resto de los hospitales que más o menos a nivel nacional, en un ejemplo, les menciono esto, que databa, digamos, de 15 a 16 hospitales a nivel nacional que este medicamento se utilizaba, pero solamente se presentó en uno. Entonces, el seguimiento no es solamente decir, ya, bueno, hago con uno solo, a ver, ya veremos qué ha pasado, sino que hay que hacer aleatoriamente para buscar minuciosamente qué es lo que puede haber ocurrido. En algún caso se ha encontrado, ¿no es cierto?, que previamente al uso de este medicamento, de un medicamento, los médicos tratantes en los otros hospitales, bueno, en un número de 3 o 4, si no recuerdo mal, hospitales habían utilizado un otro medicamento, ¿no es cierto?, que podía neutralizar esta reacción adversa, a sabiendas de que ya hubo un caso así, entonces utilizaron previamente el medicamento que iba a contrarrestar esa reacción adversa. Y una vez administrado este otro medicamento, recién le daban el medicamento, ¿no es cierto?, que en otros hospitales mencionaban que tenía reacción adversa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta parte? Significa que con este tema este esquema de tratamiento o este esquema de administración del medicamento, lo que han hecho es camuflar una reacción adversa, esconder una reacción adversa, ¿no es cierto? Entonces, que en otros casos, ¿no es cierto?, no han aplicado esta situación, como en este hospital, digamos que les mencioné el ejemplo, no ha utilizado este mecanismo y, ¿no es cierto?, ha tenido su reacción adversa.
bueno, ocurre estos casos. Como también en otro caso, ¿no es cierto?, donde el, eh, ocurre lo otro, ¿no? Es decir, que se manifiestan las reacciones adversas, solucionan, pero no reportan. O sea, ha habido hospitales, ¿no es cierto?, que no han reportado esta información y no ha podido ser compartida la información. Uno de los objetivos específicos también, ¿no es cierto?, que no solamente es el tema eh, de, de, de transmitir o la información ha habido reacción adversa, ha habido una falla terapéutica, etcétera, ¿no es cierto?, sino que también es recolectar la información para que esa información sea compartida entre todos los hospitales, todos los involucrados, para que prevengamos. Eso es lo que les decía hace rato, la prevención, ¿no es cierto? Tenemos que establecer una prevención. Para eso es farmacovigilancia. Para obtener datos, ¿no es cierto?, que conlleven a una prevención en el tema de lo que es el uso, ¿no es cierto?, de estos medicamentos y obviamente sujeto a la verificación de la calidad, lo que dice en nuestra ley 1777, sujeto a una calidad del medicamento. Otra de las finalidades en el tema de los componentes de los medicamentos está en el tema de determinar la relación beneficios-riesgo de los medicamentos. ¿Sí? Este tema es muy importante a la hora de hacer farmacovigilancia. En algún caso, ¿no es cierto?, en los análisis que les digo, o sea, no solamente los análisis que se dice, bueno, hay la información, son 2, 3 que han reportado, bueno, aquí se admite la reacción adversa, se hace el retiro del lote, se sanciona a la empresa, se sanciona aquello, etcétera. No, sino que se tiene que atravesar por una secuencia, ¿no es cierto?, de trazabilidades. Y esta información ya les he dicho que tiene que llegar, ¿no es cierto?, para beneficio de todos y obviamente la prevención. Y que está ligado a esto que les mencionaba, determinar la relación beneficio-costo, beneficios-riesgo, perdón, de los medicamentos, ¿no? En algún caso, alguien nos decía, bueno, a ver, ese ejemplo no quisiera darles un ejemplo que es medio complicado, pero bueno, en algún caso me decían de que, ¿por qué no nos permiten, no es cierto?, utilizar este medicamento que es más fuerte, digamos, como anestésico que otros. Que hay mucha gente, ¿no es cierto?, que ya no resisten bueno, no les hace efecto este analgésico y esas personas están sufriendo. Entonces, este tema a veces es muy delicado porque tenemos que ver también el tema, no solamente guiarnos por la parte sentimental, sino por la parte técnico-científico y ver el beneficio y el riesgo. Porque al final, ver, digamos, la condición de la formulación o la concentración elevada, ¿no es cierto?, o el riesgo, es decir, las reacciones adversas que puedan tener. En este momento, la comisión analiza esta parte. Hubo un trámite, por ejemplo, donde se presentaron un beneficio y tenían señalados en su mismo formulario 007, si no recuerdo mal, entre 12 o 13 reacciones adversas. ¿Se dan cuenta? O sea, farmacovigilancia no solamente lo hacen las instituciones, sino que también la Comisión Farmacológica Nacional tiene que, ¿no es cierto?, tiene que analizar estos casos de beneficio y riesgo. Ahí la comisión toma esa decisión de decir, aceptamos este beneficio frente a esta cantidad de riesgos, a esta cantidad
de reacciones adversas es algo que, bueno, nosotros como profesionales del área de salud la tenemos que analizar con cabeza fría y como con ética profesional. En algún caso, de pronto una empresa plantea, ¿no es cierto?, de que no nos plantea por el tema de decirnos, estos son los riesgos a largo plazo para el paciente, sino que plantea, ¿no es cierto?, el tema de que es una alternativa más poderosa, más fuerte, más conveniente e incluso económicamente para el paciente y le va a beneficiar. Claro, la acción va a ser inmediata, pero después las respuestas colaterales o las reacciones adversas posteriores, ¿no es cierto?, es el gran problema. ¿Cómo nosotros podemos dilucidar esa parte? Entonces, ahí es el criterio científico técnico de todos los miembros de la comisión para tomar una decisión. Que sin duda alguna va a ser el parámetro que va a conllevar, ¿no es cierto?, a la hora del uso mismo y por parte de los médicos tratantes. Es decir, que el médico tratante si va a ver en su prospecto, ¿no es cierto?, en su indicación, de que al consumir esto tiene estos riesgos, y si encuentra riesgo, él no va a declarar, ¿no es cierto?, que ha habido una reacción adversa no declarada, sino sería una reacción adversa declarada por el fabricante. Entonces, la responsabilidad es tan grande, ¿no es cierto?, a la hora de aprobar en la comisión, y obviamente la comisión cuando toma estos casos y aprueba, recomienda siempre el seguimiento, ¿no?, con recomendación que se haga farmacovigilancia. Actualmente se está trabajando de esa forma, ¿no es cierto?, dentro de lo que significan los marcos normativos y las funciones que atinge a la Comisión Farmacológica Nacional, se está trabajando en ese carácter. Esa es la situación en la que se encuentra nuestro país y bueno, las diferentes instituciones involucradas en el tema del manejo y la toma de decisión para que un medicamento ingrese al país. Determina principalmente esta relación beneficio-costo, o perdón, beneficio-riesgo. Bajo esos ejemplos que les he planteado en este momento. Un cuarto elemento, ¿no es cierto? Un tercer elemento, es evaluar y analizar la información recibida de la posible existencia de medicamentos causantes de la reacción adversa. Eso es algo que hace rato también les he mencionado, es decir, que primero, si llega el reporte, ¿no es cierto?, no solamente es que los encargados de farmacovigilancia, eh, bueno, no solamente la autoridad nacional, digamos, sino que de pronto, si viene de un seguro a corto plazo, cuando es seguro, las cajas tienen una ente nacional y tienen sus regionales. Será pues elevado a su ente nacional nos hará llegar. Entonces, a la hora de hacer esta etapa de trazabilidad, también los entes nacionales, ¿no es cierto?, harán su propia trazabilidad, es decir, recolectará información. Supongamos que viene la alerta de la regional Oruro. Entonces, ya de oficio, ¿no es cierto?, la nacional de este seguro a corto plazo tendría que hacer un rastreo, ¿no es cierto?, una trazabilidad en torno a las diferentes regionales que habrían hecho uso de este medicamento o a quienes se habría enviado este medicamento para su uso en cada regional. Y esa información recolectada, ¿no es cierto?, nos llegará a la AGMED. Y la AGMED tampoco se va a quedar ahí, sino que tiene que empezar a hacer de oficio igual otras eh, inspecciones, otras solicitudes de información
de otros lugares, otros nosocomios que no sea el seguro a corto plazo, sino que sean otras instituciones privadas, otras instituciones de salud públicas, donde pueda haberse utilizado este medicamento y también hacer el seguimiento en el lugar determinado, hacer las visitas, solicitar la revisión de alguna información o obtener alguna información, si en el caso de la revisión de una historia clínica, ¿no es cierto?, encontrar al paciente para que nos permita revisar esta información, porque eso es con autorización justamente del paciente. No se puede tampoco agarrar, decir, ya yo quiero revisar este historial y pare de contar, sino que también hay que tener la venia del paciente que ha sido tratado. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿no es cierto?, ya como responsabilidad profesional, entonces hablar primero con los médicos para que los médicos de por sí nos digan, sí, ha habido algo de reacción, estamos en investigación, pero ya tenemos un cierto dato de que posiblemente podría haber ocurrido algo allá. Y que no se queda en la evaluación y en el análisis solamente de esta forma, en la recolección y el tema de la trazabilidad, o sea, es decir, expandirnos, abrir más escenarios, ¿no es cierto?, donde podía haber existido o no declarado estas reacciones adversas, sino que también está en el tema de ver el otro escenario, no solamente la parte clínica, sino la cadena de suministro, que también es otro dato importante, ¿no? Una reacción adversa puede ser por una mala manipulación, un mal transporte, mal manejo del medicamento y mal almacenaje. Pero también ahí, miren, fíjense, yo les estoy planteando lo que hacemos actualmente, cómo se maneja, pero no solamente conlleva ahí, hay una tercera parte que no les es de mercado, y les remarco esta vez. Es el tema del consumo del paciente y cómo el paciente está transportando o está llevando su medicamento o dónde lo almacena. Si es que fuera un tratamiento ambulatorio, ¿no es cierto? Si fuera un tratamiento en su domicilio, que pueda haber existido una reacción adversa a los 2, 3 días. Entonces, en estos casos también se recolecta esa información y ese seguimiento. Por eso es importante la participación de todos los profesionales dentro de lo que significa esta cadena de suministros. Y no solamente es el tema, ¿no es cierto?, de, eh, de, de una autoridad nacional o departamental o regional. Entonces, es importante hacer esta evaluación, este análisis de esta información que es recibida o eh, emitida, ¿no es cierto?, hacia las diferentes instancias y obviamente va a llegar a la autoridad reguladora y a este comité de farmacovigilancia nacional a través de los comités departamentales, etcétera. Y obviamente no solamente va a ser en un solo departamento, sino se tiene que esto desglosar a nivel nacional. Ahí está la importancia de todo esto. Y obviamente esto para tener certeza en lo que hace un momento atrás les mencionaba. Certeza a la toma de decisión. Porque es importante el asumir responsabilidades una vez tomada la decisión. Porque puede conllevarte, ¿no es cierto? No solamente, si eres funcionario público, no solamente a una responsabilidad sujeta a la 1178, sujeta a la ley SAFCO o a la Maestría Quiroga Santa Cruz, sino también, ¿no es cierto?, sujeta a una responsabilidad por no haber actuado bien, o sea, que pueda iniciar en justo derecho la contraparte. Entonces, es importante este aspecto. Les decía hace rato, ¿no es cierto?, que los comités de farmacovigilancia también van de la mano de los comités farmacéuticos terapéuticos, ¿sí? En algún caso hemos empezado a trabajar y se ha ido mencionando que deben conformarse estos comités a la hora, ¿no es cierto?, de poder tener un criterio más técnico y
técnico y científico, ¿no es cierto? Porque estos comités son los que recolectan información o están en contacto directo con los médicos tratantes y están en contacto directo con el paciente. Estos comités también están en contacto directo, en el caso de los hospitales, de los centros de salud, ¿no es cierto? Están en contacto directo con los farmacéuticos que dispensan el medicamento en sus centros hospitalarios. Estos comités, ¿no es cierto? Bueno, estos farmacéuticos, mejor dicho, están en contacto con ¿quiénes? Con las empresas proveedoras, que también las empresas proveedoras, a través de este mecanismo, reciben esta información de que podría existir un posible fallo terapéutico, ¿sí? Y que ellos tendrían que también hacer su propio seguimiento, por un lado, y por el otro lado está la autoridad reguladora, a través de estos comités nacionales y departamentales para hacer el seguimiento y la evaluación y el análisis de estos casos y de la información que pueda llegar. Entonces, son tres finalidades importantes o acápites importantes que les he mencionado hasta ahora. Y vamos por un cuarto acápite, ¿no es cierto? Que es elaborar normas y técnicas básicas necesarias para actuar como eficacia frente a los efectos adversos. Este es un reto que se tiene, porque para nosotros es importante el tema de que no solamente se quede con el tema de haber encontrado, ¿no es cierto?, una reacción adversa, de haber encontrado por trazabilidad, ya sea la reacción haya sido provocada realmente por el medicamento o por no sé, o sea, una reacción eh, contrapuesta por otro medicamento utilizado. Es decir, bueno, que ya al final se declare que no sería la causante del medicamento, sino el tipo del uso del medicamento. O que de pronto haya sido por haberse roto la cadena de suministros y que haya provocado, ¿no es cierto?, una alteración en la acción farmacológica del medicamento. Entonces, este aspecto, ¿no es cierto?, merece, ¿no es cierto?, tener una consolidación de información, y esta información consolidada nos ayudará, nos permitirá, ¿no es cierto?, ajustar algunos parámetros. Ya les decía al inicio, hace 26 años, es el 2006, la ley 1737 ya nos marcaba los primeros pasos de hacer farmacovigilancia. Nos encomendaba ciertas tareas. El 2008, el, el decreto supremo de reglamentación, la 25235, ya nos decía, ¿no es cierto?, que habría que realizar, ¿no es cierto?, el manual del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, o el Sistema de Farmacovigilancia, así de ser. Y el 2011 se concreta esta tarea, miren cuántos años después, se concreta esta tarea a través de esta normativa emitida, ¿no es cierto?, bajo el denominador de Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Ya se está implementando una primera norma. Ahora, las normas muchas veces no deberíamos dejarlas estáticas, ¿no? Porque a lo largo del tiempo, en el tema de manejo de medicamentos, en el tema de las tecnologías que van avanzando, van también cambiando, va evolucionando. Y ese es uno de los temas que tenemos en la actualidad sobre la base de nuestra 1737, una ley de 26 años que tiene muchos vacíos, ¿no es cierto? Que tiene muchos vacíos y que es eminente, ¿no es cierto?, actualizarla, complementarla para poder sostener una norma, ¿no es cierto?, que nos permita trabajar, ¿no es cierto?, y podamos tener
el respaldo correspondiente para el manejo adecuado del medicamento. Entonces, estos datos que recolectemos de farmacovigilancia, bueno, pues, me refiero, por ejemplo, a, a que si en algún caso ha habido un reporte internacional, porque si todos nosotros hacemos un seguimiento por nuestras redes sociales en el tema de nuestras publicaciones como AGMET, tenemos dos tipos de alertas, una alerta nacional y alertas internacionales. Y en estas alertas internacionales salen algunas reacciones, algunos medicamentos que hayan provocado reacciones adversas, fallas terapéuticas, ¿no es cierto?, en algunos países. Y, y nosotros no podemos dejar de lado aquello, sino tenemos que tomar en cuenta, sobre todo aquellos que han estado en países fronterizos al nuestro. Esto nos permite, ¿no es cierto?, asumir estas alertas para que nosotros prevengamos y tengamos, ¿no es cierto?, nuestra propia trazabilidad para recolectar esa información y a través de esto elaborar ciertas normas y en el caso de decir o sacar una, una disposición que determine, ¿no es cierto?, de que en nuestro país, por ejemplo, no se maneje, o sea, no va eh, habiéndose encontrado, no sé si por decirles, ¿no?, un lote que ha sido declarado en otros países con reacciones adversas, fue terapéutico, ¿no es cierto?, y he encontrado ese mismo lote en nuestro país, ahí sí nosotros aplicamos el tema de automáticamente sobre el paso. Para eso necesitamos el tema de la información y elaborar normas, ajustar estos vacíos que nuestras normas nos dejaron, ¿no es cierto? Todo eso obviamente por los años que han pasado. Entonces, como también, ¿no es cierto?, mecanismos de cómo podemos ir actuando, no solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional, cómo conectarnos con los otros países en el tema de buscar nuevas estrategias en el manejo de esto, en el manejo, digamos, de cómo detectar o cómo hacer la trazabilidad o sistematizarlo, eh, hacer un seguimiento que hoy por hoy estamos viendo esa funcionalidad en la AGM. El tema de los famosos QRs aplicados, ya hemos aplicado en los registros sanitarios, pero también ahora estamos aplicando en el tema de los registros y de los lotes, pero en el que el público de a pie, ¿no es cierto?, va a poder ingresar por su celular a un QR base AGMET, donde va a poder colocar el número de registro sanitario, el que está señalando el producto que está, el medicamento que está comprando, adquiriendo, ¿sí? Y va a poder tener certeza si ese producto ha ingresado al país legalmente, porque dentro de lo que significa trazabilidad en farmacovigilancia, no solamente se queda en trazabilidad ahí, digamos, en el tema de la información de los hospitales a los cuales se ha vendido o no, sino que también se hace un seguimiento en el mercado formal e informal, que puede ser la misma empresa la que hace la importación, que también está importando bueno, no sé si decir, a ver, le pondré un ejemplo, 50% de lotes legales y el 50% de lotes ilegales, que entre esos ilegales estén los que han estado con alerta internacional. O que también, ¿no es cierto?, hayan otras empresas que hayan metido por contrabando, pero que como hay un registro sanitario de producción, de producción, es decir, ya emitido por el fabricante, en el país fabricante, ya viene con el número de registro sanitario, ¿no es cierto?, con el número de registro sanitario, y que puede haber ingresado por contrabando. En este caso, ¿no es cierto?, la trazabilidad a través de este QR base va a ser, ¿no es cierto?, el tema de también el reporte del lote, si ha llegado ese lote legalmente al país. Es decir, si no tuviera el lote a la mano, solamente va a colocar el registro sanitario, pero ya cuando coloque el registro sanitario,
en su pantalla saldrá, ¿no es cierto? ¿Qué lotes han llegado legalmente al país? Y puede consultar en el envase primario, en la forma de adquirir, es decir, si ese lote ha llegado o no ha llegado, si se corresponde al que establecen aquí, con el envase primario. Entonces, estamos entrando en el país en una área que les mencionaba y les decía que es un área de la digitalización, y en la otra etapa que es el tema de la desburocratización de los trámites, porque todo lo vamos a tener absolutamente digitalizado, y que esto nos va a permitir hacer el seguimiento también de los productos que ingresan al país y que se comercialicen en el país. Entonces, estas tareas de farmacovigilancia nos permiten a nosotros, ¿no es cierto?, estructurar esto que les he mencionado, estructurar normas y técnicas, ¿no es cierto?, mecanismos nuevos para poder afrontar, ¿no es cierto?, conllevar esta tarea en bien de la población, en bien de la salud de la población, para que sobre esa base, ¿no es cierto?, sobre esa base nosotros podamos, ¿no es cierto?, velar la salud justamente de la población que les mencionaba. Entonces, eh, para nosotros va a ser estas las tareas, no solamente es el tema de recibir una información, sino empezar a entender todo un análisis y un rastreo general, eso es lo que hacemos actualmente, y para finalmente la toma de decisión y las recomendaciones en cuanto a la elaboración de normas y nuevos mecanismos que nos permitan, ¿no es cierto?, prever, prevenir a la población el uso de estos, o hacia los médicos tratantes el uso de estos medicamentos que podrían en algún caso provocar una reacción adversa o una falla terapéutica. Entonces, o también nos puede conllevar, ¿no es cierto?, a ajustar más el tema del control. Si se ha roto una parte de la cadena de suministro, entonces ajustar, si hay coincidencia en los casos, ajustar en las recomendaciones o la supervisión, las inspecciones, si vale el término, ¿no es cierto?, en estas áreas, en las diferentes instituciones, no para sancionarlos. Es algo que yo les he planteado en muchas ocasiones a las empresas, y les decía que la autoridad reguladora en esta dirección no está con el tema sancionatorio, más está con el tema de la mejora, y que todos entremos en regla y en norma para que no incurramos en errores, ¿no es cierto? Y que más bien empecemos a trabajar ordenadamente, respetando las normas, respetando las leyes. Ya les decía en alguna oportunidad, me decían, pero ¿por qué no lo cambia usted? Haga esto. Sí, pero es una ley. En tanto no se cambie la ley, no podemos hacer, sino podemos empezar a complementar con alguna normativa, pero no puedo cambiar la ley. Ahora, una norma, al igual que una ley, ¿no es cierto?, no se discute, se acata. Y es algo que debemos de empezar a trabajar entre todos nosotros para justamente velar lo que les decía hace rato, ¿no?, la salud de la población. Entonces, yo hasta aquí un poquito, no es tan complicado esta área, en esta parte inicial. Ya mañana ustedes van a ver el desglose de lo que significa el tema del Sistema Nacional de Farmacovigilancia en sus dos etapas: nacional, la conformación nacional, la conformación departamental, y obviamente de los centros hospitalarios y demás. Y el tercer día ustedes van a ver con el doctor Cáceres el tema de la clasificación, el tema de las causalidades, el tema de la RAN y el tema de las IPS. Entonces, esta parte, primera parte, es cómo lo estamos manejando
cómo estamos, en qué normas nos estamos basando, así en términos generales, genérico, y cómo es que hemos ido aplicando en algunos casos, cuál es el alcance. Porque muchas veces se indica, ¿no es cierto?, que la empresa o el hospital ya ha señalado una reacción adversa, aquí está, pero no se queda ahí, sino que nosotros tenemos que ampliar el espectro y tener todo el criterio eh, técnico para poder hacer la toma de decisión. Entonces se abre un abanico más, ¿no? Espero que me hayan podido comprender esta explicación. Yo me quedaría hasta aquí, no ha sido muy amplioso, pero de alguna forma espero que les haya servido esta información.